exactamente en lo que puse, cuando relataba el encuentro entre José Piñera y Pinochet, creo que dije al presidente. Entonces el señor me plantea que he cometido un error. Entonces digo, primero, es verdad, está reconocido de que se ejerció una dictadura y quien lidera una dictadura es un dictador. Así que, si lo dije inadvertidamente, estoy pidiendo disculpas. A todos los además, aclaro, de que no es cierto que me has dicho, che, huevón, no me lo dijo de otra manera. Y además, que la bandera argentina no la sacaron por eso, la sacaron por el culpado fácil. Tampoco no llegó a la reprimenda por el error cometido. Dicho esto, voy a estar también referencia a una... Voy a modificar lo que iba a decir, porque en realidad nos estamos fijando las ideas de Bismarck, las copiamos rápidamente de todos los países que hacen la pronunciación más feo, casi siempre es terrible. Pero hoy no, hoy la verdad que es una explotación muy interesante. Están quedando afuera de la cobertura de los sistemas de seguridad social un tercio con la mitad de los trabajadores que trabajan en también, y en esto con los economistas. Están quedando afuera de la cobertura de los sistemas de seguridad social un tercio con la mitad de los trabajadores que trabajan. Estamos en las formas, en las cotizaciones sociales para salir de este corset de lo contributivo. Si pensamos en las cotizaciones sociales, yo creo que habría que grabar otras manifestaciones de productividad. Y pienso en la actividad bancaria. Yo vengo de la actividad bancaria y soy abogado del Sindicato Bancario Argentino. Los bancos tienen menos empleo, pero no me cabe duda que ganan mucho más que cuando tenían. Yo tengo un máster en dirección bancaria, creo que estaba por ahí, y en los años 80 el modelo del Banco City era con 22 empleados se abrió una sucursal. A finales de los 90, el Banco Boston, que estaba en Argentina, abrió 100 sucursales con 4 empleados promedio. 4. Y hoy si uno va al banco, hace mucho que no voy al banco, debo reconocer que me manejo con el home banking y con todo, y nos debe pasar casi todo. Pero digo, si uno va a un banco, para llegar a la caja, es casi que se tiene que enfrentar con un equipo de rugby, que le hacen un tackle acá, allá, crédito hipotecario, ese teléfono. No, pero yo venía, el otro teléfono. Si usted, allá, la computadora, si quieres traer más de tanto, no, por el cajero. Es decir, a veces yo creo que llegás a la caja y está el cajero casi aburrido, porque es otra la actividad. Ahora, los bancos ganan más que cuando tenían 21 empleados, 40 empleados o los que tuvieran. Guillermo me decía, que también fue bancario, me decía que un oficial de cuenta manejaba 30 cuentas y que hoy un oficial de cuenta puede manejar 3.000. Con la informatización y con la cosa puede manejar 3.000 cuentas. O sea, la productividad del trabajador es mayor. Hermídio Uriarte, un laboralista uruguayo hoy fallecido, tiene escrito algo sobre cómo Silicon Valley generaba empleo hacia adentro de Estados Unidos con todas las computadoras y todo lo que generaba en informática y exportaba desempleo porque esas computadoras iban a los países de la región sustituyendo trabajadores por informatización y computadoras. Bueno, una postilla, porque en realidad creo, y acá sí voy a usar una de las... ¿Cómo es esto? Bueno, esta la pongo seguido, más que nada para mis alumnos, porque digo, esta es la clásica
cuestión que tenemos que resolver cuando hablamos de pensiones. Si estamos en el Ministerio de Economía, seguramente el triángulo se dará vuelta y pondrán sustentabilidad allá arriba, ¿no? Y si estoy discutiendo en el Ministerio de Acción Social o de Seguridad Social, arriba pondré cobertura. O si estoy hablando con una organización de jubilados, me hablarán de suficiencia. Porque digo, yo cuando digo cobertura estoy pensando a quiénes voy a cubrir. Cuando digo sustentabilidad es con cuánto voy a cubrir a esos que voy a cubrir. Y cuando hablo de sustentabilidad estoy diciendo que las promesas del sistema las tengo que mantener en el tiempo. O sea que los sistemas de movilidad, yo tengo que garantizar que el beneficiario, que el jubilado, que el pensionado tenga una proporcionalidad entre el salario de la actividad y el haber de la pasividad. Si la indexación, después les puedo dar unas cifras que estuve mirando, porque en Argentina está este tema en discusión plena, tuve que participar en la Cámara de Diputados antes de venir, y encontré una estadística de la OIT sobre 343 países y cuál es el mecanismo de movilidad que utilizan, ¿no? La gran mayoría, 76 creo que son, utilizan el índice de precios al consumidor. Y creo que la variación se ha dado básicamente post-pandemia, donde en el mundo creció el índice de precios y los países se han inclinado para ese lado. Pero bueno, esta es una discusión que la podemos dar en otro momento. Esto la voy a omitir. Esto voy a volver sobre esta en un cachito. Pero fíjense, este esquema, esta línea de tiempo, muestra lo que ha pasado en la Argentina, que lo he podido verificar que en Brasil lo mismo y que también en Uruguay. A principios del siglo XX se copian los modelos bismarckianos, los modelos contributivos, que hoy en Argentina todavía se mantienen. La seguridad social es estrictamente contributiva. En los años 50, hasta los años 50, se manejaba en un modelo de financiamiento que se conoce como capitalización colectiva, ¿no? Donde se llevaba la registración y se anotaban los aportes de cada trabajador y se capitalizaban a razón de un 4% anual. Inclusive en algunos sistemas estaba la posibilidad de que si el trabajador no se jubilaba, se llevara los aportes. Esto lo tenía la Caja de Jubilaciones de los Empleados Banco Provincia, que fue creada en 1925, tenía ese esquema. En los 80 aparecen las primeras ideas de financiar contributos ante el desfasaje que se estaba produciendo entre la recaudación de las cotizaciones y el pago de las prestaciones. Hoy el sistema de pensiones en Argentina tiene un financiamiento 38-40% con impuestos específicos y el resto con cotizaciones, con aportes y contribuciones. En los 90, con la capitalización individual, y después de todo lo que ya hemos dicho de la capitalización, que ahora voy a agregar algo, si me dan los tiempos, sobre la performance de la región, que es muy mala, ya anticipo, de las AFP. Esto significó la capitalización, una profundización de lo contributivo, porque se elimina la regla esta del beneficio definido y le dicen al trabajador, no, tu jubilación va a ser lo que vos tengas en la cuenta, lo que vos aportes. Esto es se llega a lo contributivo hasta formas descarnadas. Le dice, vos sos el responsable, a vos ya no te importa las reglas del desempleo, la relación de activo-pasivo, porque vos sos el responsable, vos sos el artífice de tu jubilación futura. Claro, debés decirle al trabajador que vos te podés enfermar, vos podés perder el empleo. Y todas estas vicisitudes que pasan en la vida de un trabajador, que ahí es lo que las proyecciones estos cuadritos de proyecciones que tenían las FJP cuando salían a vender, no tenían previsto.
Ese momento es el de la profundización de lo contributivo e individual. Cuentas individuales, lo que dijimos ayer después. Es decir, esto implica que indispongo los aportes de los actuales trabajadores para financiar las jubilaciones de los actuales jubilados. O sea, estoy desfinanciando el sistema y estoy obligando que el Estado se endeude, emita o busque otra fuente de financiamiento que no van a ser las cotizaciones, que pasan a estar en cuentas individuales que no van a poder tocarse. Pero a fines de los 90, en la región, después podemos decir que en Europa, mientras en los 90 aquí, frente a la crisis, y crisis pongo entre comillas, de la seguridad social, se recurrió a las reformas estructurales, que fueron las de la capitalización. Cambio un sistema totalmente y pongo otro. El Estado se va con la reforma sustitutiva chilena, reproducida en Bolivia, El Salvador, México y República Dominicana. Aparece en Europa, hacen reformas paramétricas, solidificando los sistemas públicos. Y por ahí, en algunos países, incorporando un pilar de capitalización complementario. Lo hizo Alemania, en alguna medida Italia y tradicionalmente España y Francia han tenido sistemas complementarios de pensiones. Complementarios. Pero ¿qué pasa luego, a finales de los 90? Y con una velocidad inédita, se da en más de 20 países de la región cambios buscando incorporar algún componente de tipo universal. ¿Qué es un componente de tipo universal? Las ideas de Beveridge en Inglaterra, cuando nace verdaderamente la seguridad social frente al seguro social de Bismarck. Bismarck se había preocupado de resolver la situación de los trabajadores mineros de las minas del Ruhr, que trabajaban en condiciones deplorables, y de los choques, de los accidentes ferroviarios, de los trabajadores ferroviarios, que era el medio de movilidad en esa economía alemana con algunos avances que había tenido sobre con la revolución industrial. Beveridge piensa en el ciudadano. Dice, cubramos las necesidades básicas de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque el ciudadano, porque lo primero que se pregunta, dice, un trabajador pierde una pierna en el ámbito del trabajo y rápidamente el sistema inglés lo cubre. Pero un ciudadano pierde una pierna en un accidente en la calle y no tenía respuesta del sistema de protección social. Y estos sistemas en la región empiezan a incorporar algún componente de tipo universal, dando respuesta a estas situaciones que no estaban cubiertas. Si bien la región, ya desde principio del siglo pasado, con los sistemas contributivos, ya había desarrollado el costado de las prestaciones no contributivas, y en algunos países ha adquirido un desarrollo y una regulación verdaderamente plausible. Caso de Costa Rica y Uruguay. En Uruguay, por ejemplo, el mismo ente gestor de las prestaciones contributivas es el que gestiona las prestaciones no contributivas. Cosa que en la Argentina no, es un lío bárbaro, un ente por un lado, otro por otro. Entonces, acá aparecen otras respuestas. La respuesta para aquel que no tiene el aporte regular, aquel que está en el mundo de la informalidad. Y yo trabajo para sindicatos. Esto es muy difícil de explicarle a los trabajadores y más a los dirigentes sindicales, porque ellos están defendiendo la registración del trabajador, la cotización al sindicato y la forma contributiva. Pero ¿qué hacemos con los que no están dentro de este esquema?
esto es lo que pasó a principios del siglo, cómo los países se fueron incorporando a las ideas del seguro social. Algunos más tarde, otros más temprano. Y aquellos países de arriba son los que más problemas tienen, porque son los que tienen los esquemas más desarrollados, pero tienen también la población con mayor, ¿cómo es? Tiene el mayor impacto porque está más envejecida, esto del envejecimiento de la población. Es decir, año a año 600 o 700 millones de personas cumplen 60 años y se incorporan al mundo de la demanda de prestaciones. 600 o 700 millones de personas año a año ingresan en esto. Los países que más desarrollo tienen en materia de prestaciones son los más castigados, entre comillas, desde el punto de vista del gasto público. Bueno, esto lo que hicieron en Europa, que ya más o menos lo dije, no fueron por las reformas estructurales, fueron por las reformas paramétricas. Las reformas fueron variadas. Acá hay algunos ejemplos. Elevaron la edad de jubilación, aumentaron la edad mínima legal, endurecieron la jubilación anticipada, que fue el caso de Alemania, Francia. 2 minutos, Jorge. ¿Cómo? 2 minutos. Bueno, entonces vamos a esto. Lo quería pasar porque aparte de los colores, entretiene un poco porque hasta ahora ya están casi todos cansados y dormidos. Esta fue la reforma de las AFP en la región. Este fue el modelo chileno. El naranja es privados. El celeste es el Estado. Acá se fue, allá está ahí peleando con uno y otro, como en Colombia y Perú. En otro lado vino el sistema mixto y demás. Perdón, alguien estaba sacando fotos. Si no, después se lo... Dejo la foto y sigo. Descontame 30 segundos. Por la fotografía. Cobertura. Esta es la fotografía de la cobertura. Ojo, voy a decir la fuente, porque como hay economistas y hay gente seria, yo también tengo mis fuentes. No creas que esto lo inventé yo. Acá tengo un trabajo de OIT sobre la marcha de las AFP, que es del 2023, y estoy siguiendo un trabajo de Mesa Lago de 2022 y algún otro trabajo que no recuerdo ahora, pero que está en el material que les va a quedar. Miren la cobertura. Yo ayer diré un dato que me quedó de Colombia porque me lo dijo el decano de la Facultad de Derecho en Colombia cuando fui a dar clase. En 30 años creció 3 puntos la cobertura del sistema colombiano, a razón de 1 punto cada 10 años. Nada. Ese fue estancamiento o disminución de la cobertura. Chile cayó del 80 al 2007, 3 puntos de cobertura. Argentina, miren, inclusive con el tema de género, hombre y mujer, cómo cayó. Bolivia se estancó en un 12%. Bueno. Monto de las prestaciones, o sea, esta es la cuestión del triangulito aquel del principio, suficiencia. Bueno, la tasa de reemplazo menor a la de los convenios de OIT. Es decir, los convenios de OIT establecen el 102 y el 128 un 40 o un 45 del salario de actividad. La tasa de reemplazo, miren, Chile, 15%, para los que ganan menos, el 3,8%, algo del 4%. Da miedo. Hay unos cálculos del BID sobre la tasa, sobre la TIR, sobre la rentabilidad de la plata invertida. Da miedo también. Costo de la transición. Esto quiero meter un bocadillo, está mi compañera de Brasil. Brasil hizo la estimación. Se piensa, ¿por qué Brasil no hizo la reforma de las AFP? Porque Brasil midió el costo de la transición y eran 3 PBI. 3 PBI era el costo de la transición para Brasil. Desistió. Y eso que ellos tenían una cultura de la capitalización en los fondos de pensión de empresa, que son sin fines de lucro. Los fondos de pensión de empresa son sin fines de lucro. Bueno, miren, costo administrativo y comisiones.
Acá voy a tirar solo un dato, que no sé si está ahí, pero yo me lo acuerdo. Estamos en el tiempo. Cada punto de comisión hace caer la prestación al final de la vida 20%. Un punto de comisión de la AFP hace caer la prestación al final de la vida 20 puntos porcentuales. Las palabras huelgan. Las reformas de 30 países, 18 revirtieron, lo dije ayer. Estos son los de Europa, que no son, digamos, no hubo países desarrollados, democráticos, países desarrollados, democráticos que hayan hecho reformas de capitalización individual. No existe. Podríamos decir Suecia, pero tampoco es un país. El único que hizo una reforma no de AFP puras, pero sí de fondos. Pero fíjense esta, Croacia, Polonia, después todos revirtieron. 18 países en el mundo habían revertido la estructura. 13 de ellos pertenecían a Europa, estos revirtieron en Europa del Este. Bueno, gracias. Sigue. Gracias. Gracias. Chao.